nueva información. Alerta, titular de impacto. Cuba vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos. Ya no es la isla ese país tan seguro donde se pasea con tranquilidad de día y de noche. Que lo publica Martín Noticias, el medio de propaganda contra Cuba del gobierno de Estados Unidos. Cierto que la grave crisis económica en la isla ha hecho aumentar la criminalidad, pero no, Cuba sigue siendo un sitio tranquilo. Desde luego, si lo comparamos con el lugar donde curiosamente se fabrican esas noticias alarmantes sobre Cuba, Miami. Dos sucesos muy recientes en esa ciudad. El tiroteo en una discoteca que dejó un muerto y 2 heridos, y el enfrentamiento a tiros entre 2 grupos con un saldo de 9 heridos. En marzo, las autoridades de Miami Beach llegaron a imponer el toque de queda nocturno por la violencia. En lo que va de año, en el conjunto de Estados Unidos han ocurrido 276 tiroteos masivos, 23 de ellos con al menos 4 personas asesinadas. Seguimos en Estados Unidos, donde el Departamento de Trabajo ha multado a 62 establecimientos de McDonald's, en los que trabajaban 300 menores, incluidos 2 niños de 10 años. Pero las multas no son por el trabajo infantil, que es legal en aquel país, sino por incumplir las leyes que lo regulan. El estado de Iowa, por ejemplo, acaba de extender hasta 6 horas al día la jornada máxima de trabajo de menores de 14 años. Y recordemos, Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño y la Niña. Están como para dar lecciones. Vuelve la Inquisición española. 3 comediantes de la televisión catalana han sido imputados por una parodia sobre la Virgen del Rocío. De nuevo, el grupo ultracatólico Abogados Cristianos consigue llevar al banquillo a la libertad artística. Aunque finalmente haya absolución, la condena ya está impuesta. Importantes gastos de defensa, viajes, preocupaciones, todo para buscar la autocensura. Pero recuerden, donde no hay libertad artística es en Cuba. Sí, donde cantantes que han declarado contra el gobierno realizan conciertos en festivales e instalaciones estatales, mientras en tierra de libertad, en Miami, en Madrid, la mafia Patria y Vida consigue cancelar mediante amenazas los de quienes, como el dúo Buena Fe, se niegan a repetir su catecismo. Barcelona, 8 de mayo. La comitiva judicial acude a desahuciar a una vecina y encuentra su cadáver. Se había suicidado. Valencia, 9 de mayo. Un hombre se lanza al vacío cuando iba a ser desahuciado de su vivienda. En las noticias, palabras como tragedia o drama. Imaginen que ocurriera en Cuba. Entonces serían sustituidas por régimen y sistema. Se derrumban edificios en Iowa, Estados Unidos, y en Marsella, provocando la muerte de al menos una decena de personas. Se cae un balcón en París y hiere a 2 ancianos. En Guyana, al menos 20 niños y niñas mueren en el incendio de una residencia escolar. En la India, mueren más de 300 personas en un accidente de tren. Imaginen que cualquiera de estos sucesos hubiera ocurrido en Cuba. El enjambre de cuentas y medios sostenidos con dinero de Washington y Miami llevaría al mundo el mensaje de un país en ruinas, cuyo gobierno gasta en construir hoteles lo que debería destinar a reparar balcones y vías férreas. La suplantación de identidades fue el principal método de manipulación informativa durante las protestas de julio de 2021 en Cuba. La hemeroteca nos muestra no pocas noticias encabezadas por fotografías de personas que apoyan a la revolución, pero a las que se presenta como manifestantes antigubernamentales.
una técnica del libro de estilo imperial. Hace unos días, La Voz de América, órgano de propaganda de la Casa Blanca, nos acercaba a las personas que viven en la calle en Irán, con una foto de Portland, Oregón. Que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, banquero procesado por corrupción, cierra el Congreso y ahora gobernará por decreto, lo prevé la ley. No hay escándalo ni seguimiento mediático. Que el presidente de Perú, Pedro Castillo, un maestro rural de izquierdas, hace lo mismo ante una conspiración, lo apresan y acusan de dar un golpe de Estado. Quien lo sustituye reprime las protestas ciudadanas causando más de 60 muertes y autoriza el ingreso de militares de Estados Unidos. ¿Les queda todo claro? Ha pasado un año desde que el Tribunal Constitucional de Estados Unidos derogara el derecho al aborto, dando a los estados la potestad de abolirlo o restringirlo. 19 estados, el 40%, ya lo han hecho. Sigan dando lecciones a Cuba, donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres llevan blindados más de 60 años. En la última ofensiva contra Gaza, el ejército de Israel asesinó a 25 personas palestinas, entre ellas 6 menores. En abril, las fuerzas israelíes irrumpían con violencia en pleno Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa. La semana pasada, demolían varias viviendas palestinas en Jericó y Belén, pero donde leemos que se violan los derechos humanos y la libertad religiosa es en Cuba. Y para acabar, un notición. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos irá a juicio, Donald Trump, por estrangular económicamente a algún país, por promover golpes de Estado, por alguna guerra. No, por sobornar y comprar el silencio de una actriz porno. El mundo avanza.